¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de MEMAC. En esta ocasión estoy nuevamente yo aquí. Esa es la tercera participación que tengo en el mes y estamos presentando parte de lo que son las actividades y los departamentos que realiza Global In Trading. Anteriormente ya habíamos visto lo que era parte de lo que es gestión de mercado, análisis, precisamente lo que son participantes del mercado, modalidad de suministrador y centros de carga. También habíamos visto la parte de lo que son los certificados de energía limpias por parte de la unidad acreditada que es Global In Trading. Y finalmente hoy tenemos otra área que son los contratos de conexión e interconexión. Entonces, parte de todo esto es lo que hemos venido trabajando de cierta manera desde hasta atrás y pues es parte de un todo, ¿no? En este caso, los estudios de conexión e interconexión aplican para la conexión de centros de carga o centrales eléctricas, ya sea a las redes nacionales de transmisión o a las redes generales de distribución. Obviamente para consumir o aportar energía eléctrica, respectivamente, o dependiendo lo que estemos requiriendo. Un ejemplo, se dice, bueno, más bien un detalle aquí que resaltar, al momento de que estamos indicando lo que son conexión o interconexión, viene definido porque el centro de carga únicamente se conecta y recibe. Es decir, únicamente hay envío de energía de un lado hacia el otro. Y en el caso de las centrales eléctricas hay una interconexión, debido a que en algún momento dado pueden recibir energía o también pueden enviar energía. Es decir, la energía fluye en ambos sentidos, ¿no? Esa es la diferencia entre la conexión y la interconexión, ya sea de conectar, de centros de carga o centrales eléctricas, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Esto se debe hacer cumpliendo los procedimientos, especificaciones, requerimientos técnicos y administrativos necesarios para una entrada en operación comercial. El punto que estamos llamando aquí como entrada de operación comercial es el momento en el que ya puede haber una conexión de este centro de carga o de esta central eléctrica, dependiendo del caso. Y también en un sentido de que tal vez exista la posibilidad de que ya esté conectado o, un ejemplo, no puede estar conectado y requiere un incremento de carga o tal vez sea un equipo nuevo que va a entrar, ¿no? Entonces, esas son también ciertas diferencias que pueden existir. Entonces, ¿cuándo se da esta parte? Cuando las autoridades administrativas y técnicas, llámese SENACE, CFE y CRE, declaren que el centro de carga o central eléctrica cumple con los requerimientos necesarios para poder conectar o interconectarse. Es decir, es básicamente como solicitar un contrato de luz, como le decimos coloquialmente a nivel residencial o comercial en baja tensión, pero aquí lo estamos definiendo un poco más a nivel industrial, en alta tensión también y media tensión. Esto que se define es digamos, el grado del nivel de conexión que se necesita, de que a lo mejor puede causar alguna fluctuación o puede haber que no haya disponibilidad de energía o puede ser que el lugar donde nos vamos a conectar no cuente con la infraestructura necesaria para poder brindarnos toda la energía que necesitamos. Entonces, estos estudios precisamente tienen como fin poder apoyarles a estos centros de carga o centrales de generación para que puedan llevar a cabo toda la tramitología necesaria para poder conectar o interconectarse.
Y así es un detalle muy importante. Es para garantizar que recibirá la energía eléctrica que se solicita sin afectar a terceros y garantizando la confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, calidad y seguridad del servicio de energía eléctrica. ¿Vale? Esto es para que todos los demás usuarios, que somos todos nosotros prácticamente, no tengamos alguna afectación al momento de que estas cargas pues, se conecten. ¿Vale? Entonces, digamos que todo esto es muy amplio, hay un abanico de opciones, de actividades que se tienen que llevar a cabo ya para lo que es la conexión e interconexión. Pero antes de todo esto, se tienen que solicitar la posibilidad de conectarse primeramente con el SENACE, solicitando lo que son ciertos estudios para identificar la viabilidad de la conexión, costos y requerimientos. De esos estudios ya se requiere lo que es realizar un contrato de conexión o interconexión con CFE distribución o CFE transmisión, dependiendo el nivel de tensión donde nos querramos conectar. ¿Esto por qué? Porque ellos son los dueños de la infraestructura eléctrica y son los encargados de validar técnicamente las obras que se exijan para que se puedan conectar, ¿no? Como ellos son los dueños, ellos tienen que garantizar que precisamente lo que se vaya a conectar sea compatible con lo que está actualmente y al momento de operar en conjunto, pues no tenga no haya ninguna afectación a los demás, ¿no? Finalmente, el código de red, ese también se acredita principalmente con la CRE, con la Comisión Reguladora de Energía. Ahora sí que el solicitante tiene que cumplir con lo necesario, con lo que indica la normativa, y al final del día este cumplimiento pues también va a formar parte de la información que se tiene que solicitar y cumplir para que nos podamos conectar en algún momento. Y actualmente, ya en estos tiempos, también ya tiene que haber una selección de representante del mercado. Esto por la nueva legislación de la Ley de la Industria Eléctrica, la LIE. A partir de 2014 ya existen lo que son los participantes del mercado en modalidad suministrador para los centros de carga y participante generador, participante del mercado para las centrales eléctricas. Ellos son los encargados de realizar lo que son las transacciones financieras en el mercado eléctrico mayorista y representan estos centros de carga o las centrales eléctricas. Entonces, resumiendo, se tienen que hacer casi en la mayoría de los casos este tipo de actividades para que podamos ya proceder a la conexión. Y también cabe destacar que hay muchísimas cosas, muchísimos detalles que se tienen que realizar en todos estos pasos y ahorita pues los estamos comentando de forma muy general. Como recordarán en las otras presentaciones que tuvimos conmigo, pues la cantidad de información pues es muy grande, ¿no? Entonces aquí lo estamos tomando de manera general. Entonces aquí tenemos un pequeño diagrama de flujo de lo que tenemos que realizar para el procedimiento de entrada en operación comercial para poder conectar la carga o la central eléctrica, ¿no? Entonces aquí al inicio tenemos que se va a ingresar del registro, físico, posteriormente licitar ciertas actividades para que nosotros nos podamos conectar. Posteriormente, ya que nosotros cumplamos con todo esto, viene ya la instrucción de interconexión o conexión física. Y posteriormente viene aquí lo que es un periodo de pruebas para la central eléctrica o toma de carga del centro de carga. Después de esto ya viene la entrada en operación comercial del activo físico para obtener el estatus de habilitado y posteriormente la declaración
de entrada en operación comercial. Entonces, al momento de que estamos observando todo esto, podemos darnos cuenta que en todo momento estamos solicitando la entrada en operación y la entrada y casi estamos hablando de un ya mero y ya merito y otro poquito y ya le vas avanzando hasta que ya entras, ¿no? Entonces, todo esto porque se da normalmente un centro de carga, pueden imaginárselo como una empresa que va a incrementar, va a meter más maquinaria y va a causar, va a requerir más energía eléctrica. Entonces, esa empresa no puede detener sus actividades, siempre debe de tener energía eléctrica y en algún momento va a entrar esa carga y va a necesitar esa energía extra, ¿vale? Entonces, por eso es que también aquí suena un poco, tal vez un poco ambiguo, porque no hay como tal un switchazo, como se le dice, ¿no? No hay un on-off, sino que siempre se está conectado y al momento, efectivamente, de que ya tenemos cumplimiento de ciertos requerimientos que nos piden de afuera hacia adentro, ya tenemos que nosotros cumplir los requerimientos internos. Y en estos requerimientos internos es lo que aplica el periodo de pruebas de la central eléctrica o del centro de carga. ¿Por qué? Porque tiene que haber algunas pruebas antes de podernos conectar para garantizar de que todo está ok y después unas pruebas después, ya cuando nos conectamos, ya cuando se dice que se toma la carga, para determinar que efectivamente lo que nosotros comentamos que se iba a hacer bien, pues que específicamente pues quede bien, ¿no? Entonces, ya después cuando entramos en operación, podría decirse que se hacen estas pruebas pues para garantizar que todo quede ok. Ya que todo está ok, antes las pruebas después, y que ya cumplimos con todos los requerimientos de SENACE, de CFE y de la CRE, entonces ya se puede dar una declaración de entrada en operación comercial. Esta declaración de entrada en operación comercial también atiende una cuestión de que se va a migrar al mercado eléctrico mayorista. Entonces, parte de mucho de lo que se está aquí llevando es de que, como les comentaba en algún momento, con la LIE, la Ley de la Industria Eléctrica, se está buscando que ciertas cargas, las más grandes, se puedan migrar al mercado. Actualmente están con CFE, CFE es suministro básico, pero en la entrada en operación comercial también ya se define el momento en el que van a migrar a mercado eléctrico mayorista, ¿no? Entonces, ahí ya también tienen que cumplir garantías financieras, tienen que estar con un participante del mercado. Entonces, son un grupo de actividades pues, bastante demandantes con las cuales tienen que cumplir, ¿no? Entonces, aquí tenemos esos datos de manera general también. Nos indica aquí que debe de estar registrado en el modelo de red física y modelo comercial del mercado. Esto básicamente pues, es lo que les comentaba hace un momento, de que tienen que estar ya con un participante y en el modelo comercial, pues para que puedan hacer las transacciones financieras. En el mercado eléctrico ya no es como en básicos, ¿no? De que te llega tu recibo. Ahí tú ya puedes elegir un suministrador aparte de CFE, puedes firmar un contrato con unas condiciones diferentes, obviamente pues para que tengas el mejor beneficio, ¿no? Entonces, son estos modelos de red física, el modelo comercial, que se tienen que cumplir para que puedas migrar. En el punto 2, tenemos que tener la certificación de las autoridades correspondientes, SENACE, CFE, CRE, de que ya cumplimos con todos los requerimientos que ellos nos indicaron. Después, en el punto 3, se debe de aprobar todas las pruebas de servicio definidas en el procedimiento código de red antes de la energización y después de la energización. Antes de, porque hay un código de red para lo que está actualmente, y después de la energización, porque también aplica el código de red para lo que se va a conectar después. Se le tienen que hacer pruebas, se tiene que hacer reporte y debe de entrar en cumplimiento. Después tenemos, ya habiendo cumplido todo lo anterior,
ya podemos tener el registro con el estatus habilitado. Es decir, esto es un checklist donde ya tenemos las palomitas de que ya cumplimos con todos los requerimientos anteriores y podemos avanzar. Después tenemos ya lo que es la representación del mercado acreditado y habilitado para las operaciones y transacciones financieras en el mercado eléctrico mayorista. Entonces, como pueden darse ustedes cuenta, son bastantes actividades las que se tienen que realizar, tanto con CENACE, CFE y la CRE, y en específico el centro de carga tiene que cumplir con un procedimiento del periodo de pruebas, comentábamos, previos y después de la entrada en operación. Esto es muy extenso y digamos que de forma general los estamos poniendo de esta forma para que pues, no nos aventemos aquí 2-3 horas explicando todo, ¿no? Entonces, previos a la entrada en operación, nos solicitan la nomenclatura, el diagrama unifilar de lo que está, la base de datos para administración del proceso. Esto es básicamente, muchas veces se tiene que haber comunicación del centro de carga con el CENACE y para eso hay una base de datos. Hay un procedimiento de interacción operativa donde el centro de carga o central eléctrica va definiendo cómo va a ser el actuar, al momento de que exista una toma de carga, exista alguna falla, exista alguna maniobra, exista alguna situación de emergencia, cómo vamos a interactuar yo, centro de carga o central eléctrica, o más bien solicitante, con el CENACE o con la CFE, ¿no? Ese es el programa. Programa de energización y solicitudes. Normalmente se tiene que solicitar a CFE, digamos en residencial o en básico, una libranza para tener nosotros poder hacer actividades eléctricas sin energización. Pero en este caso, como ya lo estamos haciendo a nivel de CENACE, ya tenemos que cumplir con cierta solicitud y ciertos parámetros precisamente para solicitarlo a ellos. Es decir, ya es otra ventanilla, ¿no? Ese es ese programa. También nos solicitan la entrega de los parámetros que se están instalando en campo, el modelado del solicitante. ¿Por qué? Porque todo esto al final del día tiene que analizarse, tiene que hacerse en un simulador para poder revisar que toda la infraestructura eléctrica pues trabaje bien. Si no trabaja bien, se tiene que cumplir con ciertos requerimientos de infraestructura que los solicita CENACE, ¿no? Es parte de eso, es ese modelado. El pronóstico de generación o consumo de 7 días, como es un mercado, solicitar, se tiene que enviar la información de lo que vamos a consumir a futuro para que el mercado pues tenga lo necesario pues, para poder brindar esa energía. Obviamente tenemos la evidencia del cumplimiento de TICs, tecnologías de la información. Básicamente todo lo que estamos aquí trabajando y funcionando se tiene que hacer por medio de comunicación. Entonces se tiene que garantizar que esa comunicación esté arriba todo el tiempo. Y también el procedimiento de atención a este tipo de fallas, porque también suelen haber caídas en la comunicación y la manera de cómo vamos a solventar esas fallas cuando lleguen a ocurrir, ¿no? Entonces, todo grupo de información de los datos previos a la entrada de operación se envían a CENACE, CENACE los valida, hace observaciones, cuando da el ok, ya nos podemos conectar y después vamos a tener lo que son las pruebas ya en la entrada de operación comercial, es decir, cuando ya nos conectamos la central eléctrica o ya tomamos carga con el incremento que solicitamos. Entonces ahí tenemos que tener un cumplimiento con las pruebas de comportamiento conforme al código de red. Tenemos que validar el cumplimiento de los esquemas de protección al sistema y los esquemas de acción remedial también del sistema, que es básicamente las protecciones que va a interactuar el solicitante con la infraestructura eléctrica donde se conecte, interconecte. El cumplimiento del código de red
ahí ya se tienen que hacer ya pruebas ya más específicas, se tiene que hacer un reporte, se tiene que cumplir con lo que solicita el código de red. Y los modelos matemáticos ya con pruebas en campo, ¿no? Recordemos que los modelos matemáticos, pues es eso, ¿no? Es una forma en que nosotros podemos identificar o demostrar por medio de una simulación cómo se va a comportar algún equipo. Y una vez que ya está funcionando ese equipo, ya podemos tomar mediciones para identificar que este modelo pues realmente funcione pues como nosotros lo estamos definiendo, ¿no? Y en ese momento pues ya puede haber algún ajuste o puede que se determine algo, ¿no? Con esas pruebas, pero se tienen que entregar. Y finalmente tenemos el reporte del registrador de disturbios o analizador de calidad de la energía. Eso es si lo solicita el SENACE, se tiene que enviar evidencia de que estos elementos pues están funcionando, cómo están funcionando y pues vamos para dar el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento. Como les comentaba, estas pruebas son, o esto que les estoy indicando aquí es muy general, tiende a ser muy específico y muy profundo dependiendo las características del centro de carga o de la central eléctrica que es el solicitante que se quiere conectar, ¿no? Entonces, a muy grandes rasgos, esto es lo que hacemos en los contratos de conexión e interconexión de centro de carga o central eléctrica, ¿vale? Entonces, les decía, voy a soltar esto, voy a terminar mi presentación. Les comentaba nuevamente, soy Servando García, estoy en la empresa Global In Trading y esto es parte de lo que estamos realizando, ¿no? Aquí. A nuestro sitio web o redes sociales y conoce más sobre MEMAC. México Energía que mueve por un México energéticamente sustentable.